Welcome to the podcast of La Chama de Venezuela. I'm saying it in English, but quédate, because we all need to talk about this, aunque nadie lo diga, with Carla Love. With Carla Love. Hoy estoy con una invitada súper especial. Yo no me puedo creer el honor, el privilegio. En este momento los aplausos, obviamente. Mi querida Gigi Zapata, gracias por estar aquí conmigo. Gracias por invitarme al fin. Al fin. No, yo tengo meses detrás de esta mujer. Yo siempre lo voy a decir, ella a mí me citó un día en su programa, le dije, hoy voy, me dijo, ¿a qué hora? A las 2:36, y a las 2:36 llegué. Exacto, a las 2:35 ya estaba abriendo la puerta, de hecho. Literalmente. Yes. Wow, gracias ¿Viste? Gigi por estar aquí. No, gracias por invitarme, qué cool. Quiero conocer un poco más de tu historia y contarle a la gente qué significa emigrar. Mira. Empecemos por el principio. Ok. Yo soy colombiana, nací en la parece, ciudad. ya va. Yo sé que ustedes ya de entrada dijeron, ¡otra caraqueña en el podcast! No. Yo soy colombiana, nací en la ciudad de Barranquilla. Crecí, duré la mayor parte de lo que llevo de mi vida, 28 años, duré en Colombia, en Barranquilla. Y decidí emigrar a los Estados Unidos porque me casé. Me casé estudió conmigo, mi actual esposo, estudió conmigo en la escuela, en el colegio en Colombia, en el bachillerato, estudiamos unos años juntos, nos gustábamos desde el colegio, nos separamos, él se vino a vivir a Estados Unidos, yo me quedé en Colombia, yo tenía a mi ex, él tenía a su pareja aquí, y después reconectamos, nos enamoramos, nos ennoviamos a larga distancia. ¿What? 4 años y medio, de los cuales los 3 primeros fueron visas negadas. Oh my God. De turista. Teniendo mi trabajo, siendo una profesional, teniendo mi casa, mi familia, todo lo que te puedas imaginar, y me negaron la visa de turista 3 veces. Oh my God. Idas a la ciudad de Bogotá, que es donde está el consulado, el viaje, la estadía, el transporte, los papeles, la aplicación, todo ese dinero perdido. Y fueron golpes muy duros para mí y para él también. Claro, que él cada vez que a mí me negaba una visa, trataba de venir la misma semana o la semana siguiente como para estar juntos y todo lo demás. De hecho, una vez que vino, que se quedó 1 mes y medio para estar aquí. Pero de todas maneras, su vida estaba en Estados Unidos. Entre todo esto que te estoy diciendo, yo estaba pidiendo mi visa de turista para venir a conocer su entorno, no para quedarme. Porque no era mi plan inicial. A mí me costaba mucho el trabajo de decir... Me voy a dejar a mi mamá, a mis hermanos, voy a dejar mi trabajo, voy a dejar mi iglesia, voy a dejar mis amigos, voy a dejar mi vida. Exacto. Eso para mí era casi que inimaginable. Pero en realidad, te soy franca, un día cualquiera él me dijo, yo quiero que vengas para acá, yo quiero que nos casemos. Y a mí se me retorció todo. Entonces, para mí fue como ahí fue donde yo encontré ese campanazo, por llamarlo de alguna forma, o ese estrellón contra la pared que decía, ok, ¿qué vas a hacer? Yo sabía que yo quería estar con él el resto de mi vida, eso me quedaba claro. Pero cambiar, yo le decía, ¿por qué no te vienes tú para Colombia? Me decía, a ver. ¿Cómo te explico, mi amor? ¿Cómo te explico? Que en Latinoamérica... Exacto, la cosa no es como que está pintando muy bonita la cosa, pero me costó pensarlo. El caso fue que fui de nuevo a pedir mi visa de turista, pero fui con mi mamá y mis hermanos. ¿Pidieron yo una dije, familia? nos vamos de vacaciones. Sí, nos vamos de vacaciones y aprovechamos, vemos a Sam, no sé qué, nos dieron la visa. Me preguntaron a mí, le dijeron a mi mamá, pon a tu hija mayor. ¿Por qué te negaron la visa tantas veces? Yo le dije, no tengo ni idea. Díganme ustedes. O sea, en realidad no tengo idea. Yo voy a ir, me voy a devolver porque yo trabajo, todo, o sea, olvídate. Y así fue, efectivamente. Terminé viajando yo sola primero. Me acuerdo que fue en febrero. Pasé unos días aquí en Miami. Y fue súper. Y cuando me iba al aeropuerto, Samuel me dice, nos tenemos que casar. Yo me quiero casar contigo. Oh, my God. Yo le dije, no. Yo no me voy a casar por papeles. Yo no me voy a casar así. Yo no voy a dejar mi vida tirada. Yo no sé qué. Óyeme bien. Conozcan a Gigi Zapata. Mucha gente puede estar pensando, oye, pero ya lo hubiera dicho que sí de una,
que yo me quiero ir. ¿Me entiendes? Claro. Sí, en el fondo sí, pero a mí me daba miedo dejar mi zona de confort, por llamarlo de alguna forma, pero al mismo tiempo me daba miedo dejar todo lo que yo había construido por tantos años y sentir que iba a abandonar a mi mamá y a mis hermanos. El caso fue que me volví a Estados Unidos en abril, un par de meses después. Bueno, vine en Carnavales de Barranquilla y volví en Semana Santa. Y en esa Semana Santa yo recuerdo que yo tuve una conversación bastante fuerte con mi mamá, hablando de mami, yo en verdad sí me quiero casar con él. Él es el hombre que yo quiero con el que yo quiero pasar el resto de mi vida. Me dijo, dile que sí. Y te vas. Te tienes que ir, te vas. Y yo quedé así, yo no, pero si te tienes que ir, te vas. Oh my God. Entonces. Qué brutal. Mira, las madres. Ahorita que me dices eso, recuerdo a mi mamá, porque cuando yo estaba acá en los primeros días, que también estaba de vacaciones, yo le pregunté, mami, o sea, siento la presión. Regreso. O me quedo. Exacto, ¿qué hago? Y yo le dije, mami, ¿qué hago? Y me dijo, no, hija, esa decisión yo no la puedo tomar por ti. Usted agarra su almohadita, le habla a Dios y allí, en la comodidad de una muy buena conversación, tomas la decisión. Yo te voy a apoyar, tu papá y yo te vamos a apoyar. It was like, no, dime qué hacer. Exacto, sí, porque a veces a uno le cuesta tomar la decisión. Exacto. Y no porque uno no la quiera tomar, sino por el temor de la repercusión detrás de esa decisión, que viene después de ese paso. Significa. Exacto. Entonces, Sam me volvió a decir, creo que fue el último día o el día anterior a que ya yo me devolvía, estábamos comiendo y él me dice, yo quiero que te quedes. Y yo me quedé así, yo le dije, pero ya yo sabía que yo me quería venir para acá. O sea, ya yo lo tenía claro. Me costaba todavía porque me dolía el dejar, el desprender. La ruptura, porque es una ruptura. Es una ruptura y de las más dolorosas, ¿oíste? Exacto, que te quiebra de una manera horrible. Para allá voy. Para allá voy, porque espérate ahí. Estábamos hablando y me dice, flaca, solo cásate conmigo. Vamos a casarnos. Wow. Y yo, ¿sabes qué? Ok, vamos a casarnos. Ya, eso fue en abril. Me dice, ¿nos casamos a mitad de año? Ok, ¿en junio? No, julio. Ok, en julio nos casamos, perfecto. Pusimos fecha y de abril a julio de ese mismo año preparé todo, a lo que todo mentalmente traté de prepararme, no estaba preparada. Llegó el día. Ay, quiero que me hables. No estaba preparada porque en verdad, de todas maneras, el desprendimiento, nada te prepara para el desprendimiento. Exacto. Es así como nadie te prepara para ser papá, para ser mamá, para nada. No te prepara nada. Llegó el día antes de mi boda, Samuel llegó el día antes del matrimonio, por el trabajo, no podía pedir tantos permisos, y llegó el día antes de casarnos. Yo me casé el 13 de julio del 2013, él llegó el 12 y nos vinimos yo me mudé para Estados Unidos el 17. O sea, yo duré, después de mi matrimonio, 4 días, entre comillas, de vacaciones con mi familia, con mis amigos, con él, ya casada. Y fue duro. Mira, yo no lloré camino al aeropuerto ni una gota, porque quería que mi familia me viera bien. Me despedí, abracé, los amo, los llamo apenas llegue, nos vemos pronto. Y jamás me imaginé lo que me esperaba en el avión. Nunca. El sentimiento de... Los abandoné. Me fui y bien, voy a llegar bien, porque voy a llegar casada con un americano, no voy a tener problemas de documentación. Va a ser más fácil. No lo fue. Yo llegué a una casa hermosa. Mi esposo trabajaba todo el día. Todo el día. La segunda semana de yo estar aquí en Estados Unidos, quería comprar un tiquete y le dije, yo me quiero devolver a Colombia. Yo no quiero estar aquí. Yo te amo por encima de todo y sé que tomé la mejor decisión al casarme contigo, pero yo no quiero estar aquí. Estoy todo el tiempo sola. Yo no dejé mi profesión, mi carrera para esto. Esto no es lo que yo quiero. Yo no estoy segura que yo quiero estar aquí. Lloro todo el día. Me sumí en una depresión inmunda porque estaba sola todo el tiempo. Y cada vez que hablaba con mi mamá o con mis hermanos o lo que sea, me tocaba fingir, esperar que se me pasara la hinchazón de la cara para poder ponerme en la cocina como si estuviera limpiando o cocinando para mostrarles, ay, estoy haciendo tal cosa. O mira, caminé a Walmart o a Ross porque me quedaban al frente casi. Estoy bien. Estoy bien. Y estaba destrozada. O sea, vuelta a nada.
Un día cualquiera, nos casamos aquí en Estados Unidos el 2 de agosto porque nos tocaba ponerlo de los papeles, o unos 15 días después de haberme casado casi. Nos casábamos y bien, perfecto. Él me decía, babe, dale tiempo. El acople cuesta y duele. Dale tiempo. Ahora, él se vino mucho más chiquito que yo. Él llegó aquí creo que de 16, 15 años. Yo llegué de 28. A ver, como dicen por ahí, loro viejo, ¿no? Pero recuerdo que el día que nos casamos yo ni siquiera me quería poner bonita ni nada. Entonces me puse unos jeans, una camisa como off-white, como un beige ahí todo clarito. Ya está, fuimos a la corte con mis suegros y se acabó. Nos fuimos a comer después cualquier cosa y ya está. Eso fue todo mi matrimonio en Estados Unidos. Yo no quería más nada. En la iglesia a la que estábamos asistiendo en ese momento, ese domingo, nos hicieron algo muy lindo, como muy simbólico. Y entonces fuimos, no sé qué, nice, perfecto. No se acabó, o sea, no crean que de ahí para adelante todo fue carita linda y feliz. No, él siguió trabajando 2 trabajos, me estaba sosteniendo, pero yo no podía trabajar porque no tenía documentación todavía. Sí, mis papeles se estaban enviando. Me iba a llegar mi residencia porque estaba casada con un americano, pero de todas maneras no podía trabajar, no podía salir, no tenía carro. Estaba todo el tiempo sola en una casa gigante, porque en un punto mi cuñada, que es la melliza de mi esposo, llegó a vivir estábamos viviendo juntos con mi sobrino, pero mi sobrino estaba todo el día en el colegio y estaba todo el día en la universidad y trabajando. Entonces yo estaba sola todo el día. Entonces me sumí en dormir y seguir durmiendo. Wow. Entonces me pegó tan duro y entendí que era la depresión tomando como propiedad de mi situación. Wow. Obviamente él trataba los fines de semana de estar conmigo, pero había fines de semana que le tocaba trabajar en uno de los 2 trabajos. Yo pasé mucho tiempo sola. Y ese cambio brusco, porque fue súper brusco, me pegó muy duro. El migrar no es tan estrellitas y pajaritos y cosas. No, a mí me tocó una situación aventajada de una forma u otra porque sí, mis papeles iban a llegar y ya está, punto. Sí. Pero eso no termina ahí. Porque con todo y papeles te encuentras con una cantidad de cosas que no te alcanzas a imaginar. En tu caso, de hecho, no te vas huyendo del país ni huyendo de la situación, aunque sabemos que en Colombia también todo es muy complicado. Ni hablemos de ahora mismo, por favor. Le está saliendo el tiro por la culata, lo que quería un cambio. Ahí está. Qué triste. Dios mío, es que no aprenden en cabeza ajena, ¿no? Lo que es que sabes que para hacerte un paréntesis en eso, yo creo, alguien me dijo en esto, sí, pero ya tú no vives aquí. Yo sé que yo no vivo allá, pero yo tengo 2 dedos de frente y tengo algo que se llama sentido común. Bravo. ¿Quieres un cambio? Vota por el cambio, pero por un cambio que no te lleve al cambio del otro país que tienes al lado. Exacto, hermana. Aplausos otra vez. O sea, ¿qué es lo que queremos ver, por el amor de Cristo? ¿En serio? Exacto. Pero, anyway, cada quien con lo suyo y cada quien con su responsabilidad y sus pensamientos. El rancho está en la cabeza. Y no solo eso, es que el que está bien acomodado porque está con el gobierno, obviamente la tiene muy suave, qué rico, sí, claro, tú estás aventajado, pero que el de la clase media, porque el de la clase baja se ayuda, ¿me entiendes? Pero que el de la clase media, que es el que en realidad se afecta con toda esta barrabasada. Los desapareces. En Venezuela, desaparecidos. Obvio. ¿Por qué? Porque no tienes el dinero suficiente para liarte al gobierno, pero tampoco eres no eres suficientemente pobre como para que te ayude el gobierno. Entonces, es muy triste. Explícame. Pero bueno, eso es tela para otro, esa es harina de otro costal. Para otro episodio. Muchacho. La política de Latinoamérica. Literal, Dios de mi alma. No, es que ustedes no saben de dónde vienen. No, yo nada más tengo sentido común. Y me encanta esto que estás diciendo para empatar la idea, porque esta es la gente que te dice, tú estás allá viviendo tu sueño americano. Sí, como y no que es todo ningún facilito. sueño. Esa es otra. Claro, tú llegas aquí a ser número 2 y te salen dólares. Según la gente que está allá todavía. Porque hazme creer que la primera vez que fui, una de las primeras preguntas que me hicieron fue, ¿qué marca es la cartera que compraste? ¿Qué marcas son tus zapatos? Ay, qué lindo eso, ¿dónde lo compraste? I'm like, la vida no es esto. Espérate. Tú sabes que yo voy a Ross a comprar lo más barato que encuentre. Y te puedo decir a ciencia cierta que mucho de lo que venden en ciertas tiendas así son knockoffs o imitaciones. Y está bien, a mí no me importa, pero al final a mí yo no... Entonces, ¿me entiendes? Es como, por favor, pregúntame cómo estoy. Exacto. Pregúntame cómo ha sido el cambio, porque eso te va a ayudar a ti en el momento en el que pienses en irte a otro país. Sea cual sea. Exactamente. Pero bueno, me llegan los documentos, porque fue un proceso sencillo y muy rápido. En realidad yo metí los documentos en agosto, mis
papeles llegaron oficiales en enero. Eso fueron 6 meses, menos de 6 meses. Pero en ese proceso, en ese agosto, un primo de mi esposo era voluntario en una radio a la que tú y yo pertenecemos. Oh, ok. Era voluntario los fines de semana. Y un día cualquiera, yo creo que Sam le dijo, a ella le gustaría ver algo así. Yo estoy segura que si le invitas ella va a querer ir. Efectivamente así fue. Él me trajo y vine a la radio ese sábado, me acuerdo. Oh, my God. Estaba conociendo todo. Estábamos hablando, él les contó un poquito de mi historia, la que era la directora de ese programa, no sé qué. Entonces dijo, ay, mira, vamos a verla, vamos a escucharla, Sin pensarlo, 2 veces empecé a venir como voluntaria a la radio a reemplazar a alguien que estaba de vacaciones. Ok. Esa historia no me la conocía, me encanta. Bueno, llegué a ese lugar a reemplazar a alguien que estaba de vacaciones. Okay. Quien después de un tiempito se convirtió como en mi hermana por mucho tiempo. O sea, yo hasta el día de hoy yo la quiero muchísimo y siempre va a guardar un lugar en mi corazón inmenso. Y fíjate, fueron días difíciles porque al mismo tiempo, aunque pasó todo ese proceso de que me conocieran, de que me entrevistaran, yo no tenía papeles, entonces obviamente no me podían pagar. Okay. Oh my God. Okay. Me tocaba llegar súper temprano en la madrugada porque era en el programa de la mañana tempranito. Okay. Y me tocaba a veces quedarme aquí hasta las 5 de la tarde o hasta que alguien me pudiera llevar. Hasta que alguien me hiciera el chance o me diera la cola o lo que sea, me pudiera llevar hasta mi casa. Habían veces que yo me iba caminando de aquí a mi casa. Entonces, era como, porque mi esposo estaba trabajando y teníamos un solo carro. Entonces era como, bueno, la gente que no lo sabe, por lo menos en Miami no hay transporte público como en Nueva York, que tú te mueves en el subway. Sí hay transporte público, hay unos buses, pero complicado, se demoran. Cada 2 horas. Exacto. Es muy difícil. Sí. Entonces todo el mundo se moviliza con un vehículo automotor, sea cual sea. Entonces esos días me tropecé con egos, me tropecé con personas que quizás no sé, de pronto yo no les caí bien. 1000 razones. Y eso está bien, porque cada uno de nosotros lidia con diferentes cosas y cada uno de nosotros tiene una personalidad distinta y está bien, nacionalidades, roces, culturas, etcétera. Sí, total. Pero me dio muy duro. Ahí viene ya entonces otro proceso durísimo que tiene que ver con lo laboral. Exacto. Porque yo decía, esas otras rupturas que te quiebran. Imagínate, yo aprendí a hacer radio en Colombia, donde tú tienes un controlador, un productor. ¿Qué profesión tenías allá? Comunicadora social y periodista con énfasis y especialización en comunicación organizacional. Hice gerencia de comunicaciones también. Y seguramente en lo más top. Sí. Chama. Tenía un muy buen trabajo. Oh my God. Tenía un muy buen trabajo. Por eso te decía, o sea, tú no fuiste huyendo. Hasta el día de hoy, yo creo que ella y un jefe que tuve antes de ella, wow, yo pienso el día de hoy, yo digo, si yo algún día llego a tener una posición de ese calibre, yo quiero ser como ella. Porque ella me llevó a mi casa mi último día de trabajo. Wow. Ella me llevó a mi casa y lloró conmigo por mi desprendimiento, por mi despedida. Wow. Y cuando nació mi hija y cuando me casé y todo lo más, fue una de las primeras que me felicitó, una de las primeras que me escribió. Wow. ¿Me entiendes? O sea, de esas personas que en verdad tú dices, mira, y yo puedo durar meses sin saber de ella o sin escribirle o sin lo que sea, y siempre pienso en ella. Se llama Rocío. Y siempre pienso en ella. Y cada vez que hablo de alguien que es un ejemplo de liderazgo, siempre la pongo a ella. Wow. Porque es... ¿Qué diferencia mentorear y ser líder a un jefe? Y es la persona muy estricta, una mujer extremadamente conocedora de su labor, de su profesión, súper profesional, súper letrada, muy letrada, de una familia súper, súper pudiente en mi ciudad, pero la persona más humilde, dulce, buena, noble, entregada, profesional, divertida, que te puedas imaginar. Wow, qué brutal. Una cosa de locos. Y ese cambio, cuando yo hice radio, que estaba en la radio de la universidad y toda la cosa, no sé qué, teníamos productor, teníamos control al que hacía los controles. Sí. La gente no entiende aquí que en nuestros aquí países... Aquí te toca todo. Que en nuestros países hay una persona para cada cosa. Aquí no. Ya ahora creo que en nuestros países los DJs, que les llaman DJs, están ahora haciendo ellos mismos su propio control. Sí. Antes no era así. Exacto. Entonces, cuando yo llegué aquí, me topo con eso y yo quería aprender. Obviamente, enséñame, yo te quiero ayudar a la persona con la que estaba porque estaba reemplazando a su compañera. Yo te quiero ayudar. No es necesario porque tú eres temporal. Wow. Y ese no es necesario porque tú eres temporal me marcó muchísimo. Okay. Recuerdo que muchas cosas también que vivimos, que obviamente también es proceso de adaptación a otras personas y todo lo demás, pero recuerdo que un día
si mal no estoy, yo estaba sentada en el piso y creo que estaba llorando. En uno de los estudios estaba encerrada. Estaba todo ya apagado, estaba el estudio apagado y todo, no había nadie ahí. Y entró un amigo de la radio. Un amigo que trabaja en la radio. Hasta el día de hoy todavía está en la radio. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás así? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y me solté a llorar y le dije todo. Taca, 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 taca. Me desahogué. Raca, taca, 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 taca. Me dijo, ¿sabes qué? Ven para acá. Yo te enseño todo. Ven, acompáñame. Wow. Si quieres, si puedes, porque yo sé que empiezas desde muy temprano, quédate conmigo en el programa y aprendes todo lo que necesites. Yo te quiero enseñar todo. Dale que yo te enseño. Cuenta conmigo. Wow. Así fue. Me enseñó absolutamente todo. ¿Crees que en algún punto ese quiebre... Y eran de la misma nacionalidad. Nada más para decirte eso. Que no voy a decir qué nacionalidad. Qué lindo, porque sí. Puedes ver las dos caras de una moneda. No, y te das cuenta que dentro de un mismo país hay diferentes temperamentos, culturas, formas, personas. Sí. Y eso está bien. Exacto. Es una diversidad inmensa. Pero es duro enfrentarte a eso. ¿Tú crees que cuando en países como los nuestros, Colombia, Venezuela, donde cuando llegas a un top en tu profesión, te vuelves lo más top precisamente, ¿tú crees que en algún punto ese doblegar el ego es necesario hoy que lo ves en perspectiva? O sea, ¿crees que eso te formó, te enseñó de alguna manera? Sí. ¿Te hizo mejor? Sí. De alguna manera ese quiebre al ego? Porque hablemos claro, tú y yo que venimos de una profesión tan complicada, el ego está siempre allí como en competencia, ¿no? Y te desubica muchas veces. Sí, fue un quiebre. Hay muchos venezolanos que yo conozco que, médicos profesionales con todos los másteres que tú te puedas imaginar. Y aquí... Están haciendo Uber. Exacto. Limpian casas. Bueno, y está bien. Yo hice todas esas cosas, por ejemplo. Pero es que mira, allá voy. Ese es mi punto. A mí sí me ayudó. ¿Sabes por qué? Además del quiebre al ego, que es algo que tiene que pasar, y es bueno que pase. ¿Hoy lo agradeces, ese momento? Sí. Okay. Me tocó pensarlo, pero sí. Porque el trago fue amargo. Me dolió mucho, Exacto. Me sentí herida. Yo decía, ¿por qué me voy a quedar en este país? Ese era mi proceso, ¿me entiendes? Estoy viviendo esto, llego a un lugar como para encontrar algo en que ocupar mi tiempo y distraerme, y me encuentro con esto. ¿Qué es esto? Chama, te quiebran todos los horrible sentidos. Entonces, y tampoco le quería contar a mi mamá porque me iba a decir, ay, pero ora por esa persona. Y yo, oh my God. Eso no era lo que yo quería escuchar. Yo quería escuchar ay, mami, pobrecita, en verdad sí. Que hijo de madre esa pelada, no sé qué. ¿Me entiendes? Chama, pero tu mamá es lo máximo, yo la quiero conocer. Mi mamá es lo mejor de este planeta. Porque siempre te da unas respuestas que... Pero no la quieres agarrar de mal genio cuando tiene los cables cruzados. Pero sí me sirvió, y me sirvió mucho. Y hoy lo agradezco. Sin embargo, fíjate cómo todo nunca dejó de ser fácil, sino después de unos años para mí ya se empezó a convertir como que, ok, este es mi hogar. Y ya cuando volví a Colombia me costaba acoplarme otra vez. ¿Me entiendes? Wow. Me costaba porque yo encontré muchas cosas aquí que ya poco a poco fui identificando que me gustaban, que eran de una forma u otra, se me volvieron mi costumbre, se volvieron mi casa, eran mejor, bueno, ni tan mejores, porque aquí hay procesos que yo digo, a ver, allá en Colombia hubiera sido rantín tan. Bueno. Todavía hasta el día de hoy, casi 11 años después, me hace falta el domicilio, llamar a una tienda, tráeme 2 baterías, o sea... Eso sí lo extraño, mija, como no tienes una idea. Ese me quedó un documento en casa. Mira, llama a un Rappi, no sé cómo se llama en sus países, que mira, véame a buscar tal cosa en tal lado y tráemela. Eso aquí, muchacha de Cristo. Pero... Y aquí que todo queda media hora, 40 minutos. Jesucristo, y con el tráfico, no. Pero ves, no todo es color de rosa, pero al mismo tiempo... esta persona que te digo que fue el que me enseñó todo para que yo pudiera hacer un mejor trabajo, se convirtió en mi hermano, él y su esposa. Y ambos me escuchaban cuando yo me quejaba de todas las cosas de Estados Unidos y me decían, te vas a acostumbrar, eso pasa. Pero agradece esto. ¿Me entiendes? Como que me acogieron. Significa que es un proceso. Eterno, yo creo. Porque hasta el día de hoy. Eso me encanta, porque tienes 11 años de haber salido de tu país y la gente piensa que es cualquier cosa. Emigrar es fácil. No. Hay gente, mira, yo me he encontrado con personas que dicen, ay, pero fulanito hizo esto, e hizo aquello, y ahora tiene una casa y compró no sé en dónde. Yo, pero, chama, dile que me mande la información para ver cómo es que hizo, porque yo utilizo el mismo Google. Yo le pago los taxes al mismo IRS.
explícame cómo estás haciendo porque yo no entiendo cuál es la vuelta. Ay, exacto. ¿Me entiendes? La otra es que uno sí, tú puedes buscar trabajo en lo que sea, pero hay gente que le saca la vuelta a todo desde el lado no tan bueno. ¿Me entendés? Una como latinada. que, exacto, y no está bien. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo sí aprendí, que es algo que lo he hecho con mi familia. Por mí yo le hubiera podido decir a mi mamá y a mis hermanos, vénganse de vacaciones y se quedan. Pero no, eso no es, para mí eso no era el orden. ¿Cómo se emigra, Gigi? ¿Con orden? Yo pienso que en orden. Y si no lo hiciste en orden, trata de hacer el orden ya estando en el país al que migres, porque no aplica solo para Estados Unidos, también para Europa o para Latinoamérica, para donde te vayas. Trata en lo posible de hacerlo en orden porque vas a vivir en paz. Pare de contar. Solo el hecho de poder pagar tus impuestos, solo el hecho de poder... Imagínate que ni Dios lo quiera, alguien te choque y tu licencia esté vencida porque tenías nada más un periodo de 6 meses y se dan cuenta que no tienes documentos, te deportan. Así el choque no haya sido tu culpa, sino que te chocaron a ti. Y llaman a la policía, deportan a esa persona. ¿Me entiendes? Es como buscar la forma. Yo sé que el panorama a veces se ve oscuro porque mis hermanos, ambos, están con visa de estudiante. Y pagando out of pocket, como dicen aquí, de su bolsillo para poder estar aquí. Mientras tanto, yo veo gente que se está quejando cuando tienen entradas sin problema, permisos de trabajo sin problema, y se están quejando. Y mis hermanos, uno de mis hermanos es autista, por Dios, y está en medio le aprobaron su visa de estudiante para poder estar aquí legalmente. ¿Cómo? No me preguntes. Se están matando, nos estamos todos esforzando de sobremanera para poder hacer que todo se pueda pagar, para que todo esté en orden, para que todo esté bien. Mi mamá, yo sí logré pedirla cuando me hice ciudadana. Entonces mi mamá es residente, pero no es cualquier cosa. Entonces sí pienso que es bueno hacerlo en orden, es por paz. ¿Me entiendes? Porque yo no podría, conociéndome, yo no podría vivir con la zozobra de me pasa una patrulla policial al lado y... Si uno está legalmente y siente todavía siente como que es conmigo la cosa. Ay, señor, ¿qué hice? Yo no hice nada. Exacto, entonces yo no quiero vivir así. Y yo sé que mis familiares tampoco. Entonces yo sí considero que aunque el proceso de emigrar puede lucir diferente para todos y es muy distinto, para unos luce mucho más fácil, como es mi caso, que lo mío fue que me casé con mi esposo, que fue mi novio, 4 años y medio, no fue que me casé por los papeles, y me casé por amor y como consecuencia, digámoslo así, vinieron mis documentos para estar legal en los Estados Unidos. Pero de todas maneras, eso no quiere decir que el cambio fue suave y muy lindo y qué lindo y todo fue de color de rosa. No, fue muy duro, muy oscuro. Hasta el día de hoy nos tenemos que acoplar a muchísimas cosas. Hasta el día de hoy yo no estoy de acuerdo con muchas otras. Sí, sigue siendo un proceso después de 11 años. Creo que es un aprendizaje continuo. Porque, por ejemplo, que te estaba contando fuera de micrófono, te estaba contando algo de una situación médica. En Colombia tú tienes a un médico en el teléfono. Tú puedes llamar a tu médico, oye, imagínate que me pasó tal cosa, no sé qué hago? No, vente para el consultorio o vete a la clínica, yo te encuentro. Aquí no. Aquí te toca pedir una cita para quién sabe cuándo. Exacto. Y no puedes ni siquiera llamar a tu médico por teléfono porque te contesta una máquina. Exacto. Entonces, ¿me entiendes? Como cosas tan tontas como esas, o tontas entre comillas, ¿no? Pero digo, cosas tan simples como esas que uno no las valora, sino hasta que no las tiene. Y qué doloroso es, porque yo entiendo países que están en crisis. Eso yo lo entiendo. El afán de emigrar, eso yo lo entiendo. Como sea. Como sea, tal cual. Eso yo lo entiendo. Pero ya emigraste como sea, trata de legalizar la situación. Exacto. Hay herramientas, hay entidades. Se puede. Sí. Hasta donde yo tengo entendido, sí. Ahora, ojo, nosotros tenemos una responsabilidad que va más allá de eso. Y es el futuro de nuestras generaciones. A esa responsabilidad yo le tengo miedo. Porque era lo que yo te contaba de nuevo, aludiendo al tema de salud, que todo está bien, pero digo, al susto que pasé, yo me pongo a pensar en mi irresponsabilidad y negligencia con mi propio cuerpo, con el templo que tengo que cuidar mientras estoy en esta tierra. Mi responsabilidad yo no quiero que pase a las generaciones futuras. ¿Me entiendes? Exacto. Yo no quiero que pase a mi hija, yo no quiero que pase a sus nietos, a sus hijos, yo no quiero que pase a los hijos de sus hijos. Yo no quiero que eso pase. Entonces lo mismo pasa con todas las decisiones que tomamos. Y es difícil porque una persona que me escucha decir eso dirá, bueno, pero voy a vivir amenazado toda la vida pensando en mis generaciones. No, se trata de ser intencional en lo que haces. Exacto. Igualmente hazlo para todo tu proceso de emigrar. Busca un terapeuta, si es posible, en el momento de emigrar para que te ayude a acoplarte. Yo no lo hice.
Y me costó horrible. Y me arrepiento de no haberlo hecho sino 5 años después. Eso quería saber también. ¿Cómo logras salir de allí? Porque sí, los primeros años fueron terribles. Mucho fue que hice muy buenos amigos en mi lugar de trabajo que se convirtieron como mi familia y eso me ayudó mucho. Y al mismo tiempo empezar a hablar con terapeutas aquí y allá para tratar de entender, porque era más que todo el quiebre también de la disrupción, no solo de mi carrera laboral, sino de mi ciclo familiar. ¿Me entiendes? Yo era muy codependiente emocionalmente de mi mamá. Okay. Porque las dos estábamos muy juntas, porque mis padres son divorciados de que yo estaba muy joven. Y las dos ella nos sacó adelante a 3 hijos prácticamente sola. Y yo era muy dependiente de mi mamá. Entonces, para mí ese rompimiento fue muy duro. Entonces, todo eso suma eso es casi un luto, prácticamente. Literalmente, es un duelo. No sabes cómo procesarlo. Exacto. Y la terapia ayuda. Si lo hubiera hecho desde el principio, yo estoy segura que me hubiera ayudado desde antes. Hay como un tabú con el tema de la terapia todavía en Latinoamérica porque lo asocian a que si voy al psicólogo, loco. Estoy loco, Yeah. estoy loca. No, pero si yo he leído un montón, eso no es lo busquen en mismo. Google peor. Eso es un cáncer seguro. Escúchenme cuando les digo, no busquen nada en Google. Por favor. No busquen nada en Google. Si no se quieren paralizar mentalmente, no busquen nada en Google. Exacto. Porque lo voy a poner de este tamaño. Como cristiana que soy, yo tengo que ser leal a mis creencias. El diablo va a coger eso para desbaratarte. Además de todo lo que ya está pasando en tu vida. Exacto. Además de tus cargas laborales, además de las cosas que tienes que hacer, tus responsabilidades en la casa, lavar, cocinando, que cansan. Tu espacio mental de descanso está completamente atribulado por las dudas que te siembra el enemigo por cosas como esas. Anda para el médico. Yo escuché una niñita, rápido te lo digo, escuché una niñita en TikTok que está en la cultura esta de desinfluenciar, de compras populares y no sé qué cosa, no sé qué. Y ella decía, oye, dejen de estar comprando tanta estupidez que vende todo el mundo. Vayan al médico. Que si tienen un problema de la piel, vayan al dermatólogo. Tienen un problema de que no encuentran paz y tienen ansiedad, vayan al psicólogo. Exacto. Que ya vayan. Entonces ella decía al final, bueno, y si no creen en la medicina de aquí, vayan a un homeopático, a un naturista, pero vayan a un profesional. Y eso me marcó. Wow. Porque eso mismo significa, si lo ves desde este punto de vista en el cuento de emigrar, ve a un profesional. Busca ayuda de un profesional. Pide ayuda porque la necesitas. Y eso no te quita, eso no te hace menos, eso no te quita identidad, eso no dice que, ay, es que me van a reportar, me van a meter preso. No, hay gente que está apoyando a los inmigrantes para ayudarlos a buscar un camino de luz en este país. Ojo, no significa que se van a dar las cosas, pero estás haciendo lo correcto. Y hacer lo correcto es lo correcto. Punto. ¿Me entiendes? Ponerle todo en las manos a Dios, hacer todo lo que puedas con todo lo que tengas, que del resto se encarga Dios. Ya está. Sí, suena muy lindo y muy colorado. Créeme que no es fácil. No lo es, pero se puede. Y hay gente que te va a querer ayudar. Entonces, pensaría yo que algo que es justo y necesario es buscar ayuda para todas esas cosas. Qué brutal. No dejarse guiar por el, ay, que fulanita me... Todos los casos son distintos. Esa es otra. Escucha generalmente, no, vente que aquí hacemos esto y esto y esto. A mí me salió así, así, así. O hacemos cualquier cosa y vemos qué se hace. Y ahí vemos, se convierte en el desastre de tu vida. Mira, yo tengo... te puedo decir que tengo mucho tiempo escuchando a personas hablar así. Ay, vemos qué se hace, vente para acá y vemos qué se hace. Lo importante es que ya estés aquí resolvemos. Qué responsabilidad. Con esto que abrió Biden, el presidente de los Estados Unidos, de dejar entrar con petición de personas que ya son parte del país a naciones que están en crisis, que son muy específicas las listas. Sí. Tú tienes que pensar en esto. En esa camada va a venir todo el mundo, todo el que pueda se va a venir para acá. Sí. Fantástico. Estoy de acuerdo. Entran con sus permisos y todo lo demás. Piensa como inmigrante, quien nos escuche, piensa como inmigrante cómo te sientes tú habiendo pagado el precio alto que te tocó pagar para llegar a este país, para estar donde estás, para lograr hacer las cosas correctamente, y te pones a ver eso y llega gente a quejarse, a denigrar todo, cuando a uno le tocó sudar la gota gorda. Con todo y documentos, porque te estoy diciendo, mi proceso fue muy fácil, entre comillas. Pero lo que me costó vivir el proceso, yo no se lo deseo a nadie. Un precio que migre. Altísimo. Es horrible. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vale la pena? Sí, claro, yo no me arrepiento. Pero cuesta.
Entonces llegar a otro país que te está abriendo las puertas de la forma en la que lo está haciendo Estados Unidos ahora mismo. Por favor. 3 miligramos de Ubicatex. Exacto. No es más. Ubicarse, entonces, número 1, entender que es un proceso de cambio y es un duelo que tienes que vivir. Número 2, entender que a donde vayas, sea Estados Unidos, sea España, sea Italia, sea Argentina, sea Chile, a donde te vayas, a la Patagonia, te vas a ir a Cafarnaum, no sé, a donde te dé la gana de largarte, todo cuesta algo. Quizás vas a necesitar documentación, quizás vas a necesitar procesos, quizás vas a necesitar un lugar donde estar, quizás vas a necesitar algo. Ten eso en cuenta. Y número 3, te vas a encontrar con un choque cultural berraquísimo y está bien. Y está bien, pero tienes que estar preparado, mentalmente preparado, preparada. Exacto. Número 4, súper importante. Dale. Si no crees en Dios, está bien. Si tú nos escuchas y no crees en Dios, fantástico. Cada quien con lo suyo, aquí se respeta a todo el mundo. Si usted cree en las vibras, en el universo, en el sol, la luna, las estrellas, los campos electromagnéticos, fenomenal. Pero yo que creo en Dios, a ti que crees en Dios y al que no cree en Dios también, pónganle todo este proceso en las manos a Dios. Porque si hay algo que yo tengo claro, es que si no fuera por Dios, yo no creo que la estuviera contando. Literalmente. Entonces, Dios va a poner ángeles en el camino. En mi caso, Él puso a Ángel en mi camino y a su esposa, a el primo de mi esposo, a el que fue mi jefe un tiempo, un mexicano que trabajó aquí con nosotros también, que fue mi jefe, me enseñó muchísimo. Y hasta el día de hoy a las personas que me rodean, que son como mi familia, porque en realidad ahora mi mamá y mis hermanos están aquí, pero el tiempo que mi mamá y mis hermanos no estaban aquí, ellos eran mi familia, ¿me entiendes? Entonces, eso no tiene precio y eso hay que valorarlo. Uno tiene que darle gracias a la gente que le da la mano. Qué brutal. Al que lo patea, dele las gracias también porque le va a enseñar un montón, pero no se le acerquen más. Uno tiene que ser muy coherente con las cosas y uno no puede ir a que lo estén pateando todos los días. Simple. En perspectiva, 11 años después, ¿qué agradece Gigi Zapata? Y con esto vamos a ir cerrando. ¿Qué agradece Gigi Zapata hoy, 11 años después, de haber emigrado? Haber tomado la decisión de hacerlo. Haber tomado la decisión. Yo estoy agradecida por eso. Y estoy agradecida también por la paciencia de mi esposo. Chama, qué muchachito berraco en esta vida. ¿Cómo se llama tu esposo? Sam. Sam. Porque gracias. Lidiar con mi depresión y con cómo yo me sentía en mi quejadera, no sé cómo lo hizo. En verdad te lo digo, más que todo porque él estaba con toda la carga encima. Y ver por él, ver por mí, 2 trabajos, 7 de la mañana saliendo, llegando a las 11, 11 y media de la noche, todo el día afuera. Y estaba pendiente de mí dentro de lo que cabía. ¿Me entiendes? O sea, hacía que mi suegra a veces viniera hasta acá a traerme almuerzo para que yo no pasara hambre. Y eso quizás lo hizo porque es mi esposo. Pero conozco gente que sus amigos lo hacen por ellos. Emigrar no es fácil, pero yo doy gracias por haber emigrado más que todo porque yo creo que si yo me hubiera quedado en Colombia y estuviera viviendo esta crisis, estuviera muy débil en mi fe. Muy. Y le hubiera perdido mucho respeto a la humanidad en sí, o a mis compatriotas, por llamarlo de alguna forma. Y no tendría a mi hija. ¿Me entiendes? Entonces, todo es parte de un proceso. Vale la pena hacerlo, pero vale la pena hacerlo bien. Ya llegaste como llegaste, no importa, pero busca arreglar la situación, busca ver cómo lo puedes hacer. Haz las cosas al derecho, busca ayuda. Para mí, yo lo que más gracias doy es porque aprendí a buscar ayuda. Creo que eso me ayudó mucho. Y ahora yo soy capaz de decir, necesito ayuda. Tu hija está escuchando este episodio y le vas a dar un consejo. Uy. ¿Qué le dices luego de haber escuchado toda tu historia? No tengas miedo. No dejes que el miedo te paralice en ningún momento. Y mira al cielo. Todas las respuestas están en el cielo. Todas. Absolutamente todas. Y en la identidad que tienes. En quién eres en Jesús. En echar para adelante. En botarla toda. En dar lo mejor de ti. Así te toca sacrificar mucho. Tú puedes. Tú eres súper poderosa. Porque tu identidad no proviene de que yo soy tu mamá o que tu papá es tu papá, sino que proviene del Dios que te pensó antes de formarte en el vientre de tu mamá. Y eso aplica para mi hija y para cualquiera que me escuche, incluso los hombres. Porque los hombres yo sé que también sufren con la depresión de cómo voy a proveer para mi familia.
¿qué ejemplo voy a ser para mis hijos? Refúgiate en Dios, es el único papá que nunca falla. Y si alguien nos puede enseñar, es Él. Y ya. De resto, de nuevo, con el respeto de los que no creen en Dios, ¿no? Y está bien, cada quien con lo suyo. Pero entonces busquen un referente que les sea admirable. ¿Me entiendes? Busquen un referente que sea admirable para ustedes en sus procesos y eso los va a ayudar muchísimo. Y ese es el consejo que yo le daría a mi hija. Que no se canse, que luche, que eche para adelante, que ella puede. Ella todo lo puede en Cristo que la fortalece. Todo, todo, todo. Y tú que me estás escuchando, que no eres mi hija. Todo lo puedes en Jesús que te fortalece. Todo, absolutamente todo. Así gracias. Que eso. No, por favor. Gracias por estar acá. Gracias por ponerme a llorar como una boba. Aunque nadie lo diga. Aunque nadie lo diga. Esto se tiene que hablar. Aunque nadie lo diga. Aunque nadie lo diga. Es cierto. Gracias. Gracias a ti. Te quiero un montón. Yo también. Qué bobas son. Son unas bobas, aunque nadie lo diga. Me voy a parar a abrazarla. Adiós. Ya saben que aquí vamos a drenar lo que muchos sentimos. Literal. Aunque nadie lo diga. With Carla Love.